Muy buenos días, mis amados hermanos. Por la gracia de nuestro buen Dios estamos despiertos a este nuevo día. Demos gracias. Padre bueno, le damos gracias por el día que usted nos ofrece. En su gran misericordia, rogamos que nos guíe, nos guarde y nos cuide en todo cuanto nos permita en este día vivir. Guarde nuestra mente y corazón, Señor, para no pecar contra usted. Y reconociendo nuestra condición, Señor, nuestras flaquezas y las pasiones que combaten dentro de nosotros, rogamos que su Espíritu Divino nos ayude para mantenernos, Señor, alertas. Y si caemos, levántenos con su diestra poderosa. Sea usted con toda su iglesia, mi Señor, allí donde quiera que se encuentre su pueblo y en medio de las luchas y batallas cotidianas, sea su palabra promesa eficaz y su diestra poderosa, tal y como usted lo ha prometido, Señor, se extienda para levantar y sustentar a los que están en prueba, Señor. Rogamos esta gracia confiando que así será, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Mis amados hermanos, continuamos con las reflexiones de Primera de Pedro, capítulo 4. Estamos en el versículo 7. Dice el versículo 7, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. El día de ayer reflexionábamos sobre lo que significa ser sobrios. Y ahora entramos a esta segunda característica del creyente de estos tiempos, cuando sabemos que el fin de las cosas se acerca. El apóstol San Pedro nos llama, ¿verdad? Nos ha llamado a ser sobrios, pero también a orar. Al estar en oración, el apóstol San Pedro nos ha invitado a que de forma adecuada y correcta podamos conducirnos. Ser sobrio es una condición indispensable para poder cumplir con esta exhortación a velad y orad. Como recordatorio dijimos que ser sobrio significa tener una mente estable y despejada. Al ser sobrios, entonces podemos estar listos para velar y orar. Esta exhortación que nos hace el apóstol San Pedro tal vez se deba a que él recordaba en esa experiencia del huerto de Getsemaní, ¿verdad? Cuando el Señor Jesucristo se encontraba en las últimas horas de su ministerio, sabiendo que él iba a ser entregado, sabiendo que iba a pasar esa copa de amargura, había invitado a sus amigos más cercanos a orar con él y les había declarado que su alma estaba triste, angustiada hasta la muerte, y les dijo: oren conmigo. Y esa experiencia era algo que no se había borrado en el corazón de Pedro. Por eso es que él estaba haciendo esa exhortación a la iglesia. Tal vez su propia experiencia le decía que él no había podido siquiera una hora estar alerta, mantenerse alerta, mientras su maestro estaba orando. Así pues, con esta advertencia que nos hace el apóstol San Pedro en esta escritura, dice: sed pues sobrios y velad en oración. Cada creyente debe de estar despierto, debe buscar esa disciplina en la práctica de la oración, y definitivamente que este medio de gracia muchas veces lo descuidamos. Solamente oramos en las comidas o muy de mañana cuando nos despertamos, y brevemente porque estamos a las carreras con muchas cosas por hacer. Llegada la noche, a veces estamos ya cansados, agotados, que no nos damos este tiempo para estar en comunión con nuestro Dios. Y si esto se vuelve nuestra rutina diaria, llegará el momento en que empezamos a estar secos espiritualmente, en que nos demos cuenta que hacemos lo que hacemos porque tenemos que hacerlo, pero se ha perdido la motivación, el gozo y la alegría
de sabernos en esa íntima comunión con nuestro Dios. Tengamos cuidado con esta amonestación que se nos hace, esta exhortación que nos hace la palabra de Dios. El apóstol San Pablo también nos llama en Efesios 6, ¿verdad?, a estar orando. Después de enumerar toda la armadura de Dios, nos dice también en la última parte del capítulo 6, voy a dar lectura también para que podamos cotejar estos pensamientos que se nos revelan en las Sagradas Escrituras. Dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Una vez más, esta palabra velando se vuelve a repetir para que podamos ver cómo los autores sagrados concuerdan perfectamente en esta actitud de estar velando en oración. No en vano se nos exhorta a lo largo de las Escrituras a velad, porque si descuidamos esta parte de la comunión con nuestro Dios, seremos presa fácil de los engaños, de las aflicciones, de los afanes, de la rutina y de tantas metas secundarias que buscan apartarnos de nuestro verdadero objetivo. Tomemos muy en cuenta y en serio estas amonestaciones del apóstol San Pedro y también del apóstol San Pablo, que fueron inspirados por Dios para darnos estas amonestaciones, las cuales no solo fueron para la iglesia de aquel siglo, del primer siglo, sino también para la iglesia, mucho más urgentemente para la iglesia de este tiempo, porque ante las circunstancias que nos tocan vivir, definitivamente, mis hermanos, debemos estar velando y orando. Así se nos llama como pueblo de Dios. El apóstol San Pedro también en estos textos sienta las bases diciendo que debemos andar con Dios, pensar correctamente y orar fielmente. También nos motiva, después de decirnos que velemos y oremos, que estemos sobrios, velemos y oremos, nos motiva a mostrar amor hacia los otros creyentes. Eso también es un testimonio para los incrédulos. Versículos 8 y 9. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Luego nos dice: hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. En toda la Biblia, esta es una de las características primordiales del pueblo de Dios. Ama al Señor es el primer mandamiento y al prójimo el segundo. También aparece como primero en la lista del fruto del Espíritu. En Gálatas 5:22, mas el fruto del Espíritu es amor. Amar como Cristo es el nuevo mandamiento que Él mismo nos dio. Juan 13:34 al 35. Aquí tenemos es una reinterpretación de todo lo que eran los mandamientos de los profetas y todo lo que la ley decía. Ahora se hace esa reinterpretación. Voy a leer los versículos 34 al 35. San Juan 13, 34 al 35. Dice la palabra de nuestro Dios: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Luego, también en San Juan, primera de Juan 3, 14 y 4, 7 al 8, aquí vamos a encontrar esto como una prueba. Ese amor entre nosotros es como una prueba de que pertenecemos a nuestro Dios, al Creador del cielo y de la tierra. Entonces vean cómo se nos desafía de manera concreta, práctica. El tema del Evangelio tiene su practicidad, es un asunto concreto para que no estemos como aquellos escribas y fariseos, ¿verdad? ¿Y quién es mi prójimo? ¿O qué es lo que se tiene que hacer para poder mostrar ese amor? Leo 1 de Juan
3:14 dice la palabra de Dios: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Esto es muy fuerte, hermanos. La evidencia de que pertenecemos a Cristo, que hemos nacido de nuevo, es el amor a nuestros hermanos. Capítulo 4, versos 7 al 8 dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Luego, este es un llamado del apóstol San Pedro, ¿verdad?, donde se nos concuerda perfectamente con lo que Juan escribió tanto en su Evangelio como en su primera carta. El llamado a amar. En esto se resumen la ley y los profetas, y esta es la evidencia de que hemos nacido de nuevo. El amor es más que un sentimiento. El amor es una conducta que permea todas nuestras relaciones con otras personas. Ferviente amor es el que se practica con la energía y entrega de un atleta. Entonces, este amor no es un asunto meramente superficial, sino es, como decía el apóstol San Pablo en Romanos 12 también, ¿verdad? El amor sea sin fingimiento. El amor es algo apasionado. Debe de uno mostrarlo en esa entrega completa. Cada creyente debe esforzarse con toda intensidad y seriedad para demostrar el afecto hacia aquellos que son nuestros hermanos en la familia de la fe. Hagámoslo aun cuando nos duela, hermanos, o cuando no nos convenga. De verdad que eso es lo que impactará al mundo. Muchas veces el amar a nuestros hermanos duele, y muchos no están dispuestos a esto. Por eso algunos tratan con pincitas sus relaciones, están sostenidas por pinzas nada más. Otros simplemente aman si les conviene, y si no conviene, dejamos de amar. Puede ser que alguien te haya traicionado, te haya lastimado, te haya ofendido, haya hablado mal de ti, tú te enteraste, pero tú estás llamado a amar. Esto es un asunto de testimonio, es la carta credencial, es la evidencia de que hemos nacido de nuevo y pertenecemos a Cristo. No es un asunto de opción, hermanos. Por eso el amor es más que un sentimiento. Qué triste es cuando muchos matrimonios dicen: ya no siento lo mismo. Y siempre les digo: pues ama a tu esposa. Pero es que ya no siento lo mismo. Pues ámala, por eso ámala. Pero ¿cómo se puede amar a alguien si no se siente lo mismo? Y le digo lo que estamos afirmando ahora: el amor es más que un sentimiento. El amor es un mandato divino, y el amor es la evidencia del nuevo nacimiento. El amor es el testimonio de que pertenecemos a nuestro Dios. Puede ser que nos duela, puede ser que no nos convenga, pero usted no tiene otra opción. Yo no tengo otra opción más que amar como Cristo nos ama. El apóstol San Pedro también reconoce que fallamos y ofendemos, pero el amor, dice, cubrirá muchos pecados. Esta idea viene también de Proverbios 10:12. Este texto bíblico ya estaba en la literatura sapiensal, en Proverbios 10:12. Voy a dar lectura también a este texto para que podamos ir correlacionando tanto Antiguo como Nuevo Testamento. Dice la Escritura: el odio despierta rencillas, pero el amor cubrirá todas las faltas. El afecto que un cristiano tiene para los hermanos debe motivarlo a perdonar y a no revelar las faltas ajenas. Muchas veces, cuando nos sentimos defraudados, cuando nos sentimos traicionados, lo que hacemos es ir y revelar las faltas del otro, como una actitud de ventaja o de venganza, pero eso no es la actitud que Cristo nos pide. Eso no es la actitud que la palabra de Dios nos pide. Existe algo en la naturaleza pecaminosa que hace que el hombre publique las faltas de otro. De allí
que las advertencias en el Sermón del Monte, ¿verdad? En Mateo capítulo 7. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que midas os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Esto, mis hermanos, nos revela que todos tenemos la tendencia de ver la falta del otro, pero no solo verla, sino que muchas veces las revelamos y las publicamos, y eso no reflejaría nada el amor de Dios, ni reflejaría un testimonio de que hemos nacido de nuevo. Esto es un desafío para nuestros tiempos, para las relaciones cotidianas en la vida práctica. Que Dios nos ayude, mis hermanos, porque tener cierta información a veces nos hace sentir importantes y las debilidades de otros hace que nos sintamos superiores a ellos. Debemos nosotros cuidarnos de esto. Si el Señor lo permite, mañana continuamos con nuestras reflexiones. Mientras tanto, medite en esto, ore a Dios y si hay algo que hacer, cambiar y poner en práctica, que así sea, mis hermanos. El Señor les bendiga.